Tenga usted un cordial saludo, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 2, conformado por Sheila, Caterine, Darla, Jade y Karen, va a exponer sobre lo que respecta al ser social, comprendiendo al individuo desde las bases del saber organizacional. Bueno, como introducción tenemos que mediante este trabajo, esta exposición, buscamos comprender al ser humano no como un instrumento o como un objeto de producción, sino como un sujeto activo y transformador, capaz de realizar eh, y actividades que permitan el desarrollo de una organización. Bueno, a continuación, le cedo la palabra a nuestra compañera Sheila. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a explicar el concepto de ser social. El ser social es la concepción del individuo como parte de un conjunto de relaciones sociales, cuya vida y conocimiento y desarrollo solo pueden entenderse dentro de un contexto social y cultural. En el ámbito de los recursos humanos, el ser social no es solo un trabajador, sino un sujeto que construye conocimiento, valores e identidad. Hay unas características esenciales para el ser social, que tiene que ver con relacional, constructivista, contextual, dinámico, comunicativo, ético, y aprendiz permanente, identitario. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Importancia del trabajo en el ser social. El trabajo es esencial para el ser social porque permite su desarrollo, su comprensión y realización dentro de la sociedad. Desde la epistemología en los recursos humanos, el trabajo cumple una doble función. A nivel individual, favorece el crecimiento, el aprendizaje y el sentido a propósito. Y a nivel colectivo, impulsa el desarrollo organizacional mediante la cooperación y el conocimiento compartido. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia del trabajo en el ser social. El trabajo es esencial para el ser social porque permite su desarrollo, comprensión y realización dentro de la sociedad. Aparte que no satisface solo sus necesidades materiales, sino que también contribuye a una autorrealización, la identidad y la interacción. Desde la epistemología de los recursos humanos, el trabajo cumple una doble función. A nivel individual favorece el crecimiento y a nivel colectivo impulsa el desarrollo organizacional. La relación del ser social con la producción. La producción es fundamental para el ser social porque a través de ella la persona no solo satisface sus necesidades, sino que desarrolla conciencia y creatividad y construye relaciones con los demás. Siguiente diapositiva. Ya. Instrumentos de producción. Los instrumentos de producción son los medios que utiliza el ser humano para transformar la naturaleza o producir bienes materiales. Estos pueden ser herramientas, máquinas, hasta el conocimiento. Tipos principales de instrumentos de producción. 1. Materiales. Son objetos físicos usados directamente para el trabajo. Pueden ser herramientas, máquinas, equipos o infraestructura. Su importancia es que aumenta la eficiencia y permite producir más en menos tiempo. 2. Hay instrumentos de producción inmateriales, que estos son recursos intelectuales como conocimientos, métodos de gestión y habilidades. Estos son esenciales porque la información impulsa la creatividad y el conocimiento. 3, que son naturales. Estos son recursos de la naturaleza, que pueden ser tierra, agua, minerales, energía, y estos proporcionan las materias primas necesarias para toda producción. 4, sociales. Estructuras que organizan el trabajo colectivo, división del trabajo, normas, relaciones laborales, sistemas administrativos. Su importancia es que permite coordinar y hacer eficiente un trabajo en grupo. Gracias.
Bueno, yo les voy... Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución. Bueno, yo les voy a hablar sobre su evolución y el papel de los instrumentos de producción. La evolución de los instrumentos de producción ha transformado la vida del ser humano y sus formas de organización social, desde las piedras talladas de la prehistoria hasta los robots y la inteligencia artificial hasta la actualidad. Cada avance ha permitido dominar la naturaleza, producir más y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Estos cambios se dieron origen a distintas sociedades, como es la comunidad primitiva, la sociedad esclavista, feudal, capitalista y actualmente una sociedad tecnológica y digital. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos con los medios de trabajo y sus funciones. Los medios de trabajo son herramientas, máquinas e infraestructuras que permiten transformar la materia prima en productos más útiles. Cumplen funciones esenciales para el ser social como ser transformadora, que convierte los recursos en bienes, mediadora, conecta al trabajador con la naturaleza, productiva, aumenta la eficiencia y rapidez del trabajo. Evolutiva, impulsa el desarrollo técnico, económico y social. Adaptativa, permiten modificar el entorno para el beneficio del ser humano. Siguiente, por favor. Ya. Ahora les voy a hablar de la tecnología y medios de trabajo. La tecnología moderniza los medios de trabajo, haciéndolos más precisos y eficientes, lo que transformaba la producción y las relaciones sociales. Ejemplos de medios de trabajo. Tenemos las herramientas manuales, por ejemplo, el martillo, la pala o las tijeras. Máquinas o equipos, que serían el tractor, robots, computadoras e impresoras 3D. Infraestructuras tenemos fábricas, carreteras, puertos y talleres. En transporte tenemos camiones, trenes y motocargas. Elementos naturales modificados serían las presas, las minas, los campos cultivados. Y tecnologías modernas tenemos a la IA, a los drones, al software, energías limpias. Sería todo. Buenas, profesor, y buenos compañeros. Mi nombre es Jade y a mí me toca el objeto de trabajo. El objeto de trabajo es todo aquello que es que el ser humano transforma para producir bienes, servicios o cambios. Puede ser natural, como es la madera o los minerales, o también puede ser transformados ya como la harina o el metal refinado. Marx señala que el objeto de trabajo depende de cómo está organizada la sociedad, ya que, bueno, la sociedad y la economía. Mientras Mumford dice que las sociedades funcionan como, como mega máquinas, donde las personas y herramientas se, se pueden, o bueno, pueden producir objetos o sistemas técnicos. Y todo esto pasa dentro del contexto de lo social. Siguiente, por favor. Ok, vamos con el proceso de transformación. El proceso de transformación es el conjunto de acciones que permiten modificar un objeto o una realidad. Intervienen tres elementos, que son el trabajador, el objeto de trabajo y los medios que usa. Para Marx, este proceso pasa de ser individual a colectivo,
ya que especialmente con la industria, todo esto es hecho con maquinarias o todo es por un proceso que tienen que seguir. Pero para Murford, toda la sociedad funciona como una máquina organizada. En recursos humanos, lo que se transforma no es un objeto material, sino las habilidades, capacidades y relaciones que tienen las personas entre sí. Siguiente. Ok. Vamos con los medios de producción. Los medios de producción son las herramientas, máquinas, materias primas, tecnologías y también la organización social que hacen posible el trabajo. Marx dice que incluyen el objeto de trabajo y los medios de trabajo, ya que son un elemento principal y que su propiedad define cómo van a controlar la producción. Mumford agrega que también influyen elementos sociales como la comunicación y la cooperación. En recursos humanos, el principal medio es la persona y sus capacidades. En resumen, los cambios de producción son todo lo que permite transformar algo, desde las máquinas hasta el talento humano. Gracias. Profesor, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Darla y a mí me ha tocado continuar con la clasificación de medios de producción. Bueno, se clasifican en tres: en medios de producción primitivos, medios de producción industriales y medios de producción automatizados o tecnológicos. Bueno, los medios de producción primitivos son las herramientas manuales y de fuerza humana o animal, de producción pequeña orientada al autoconsumo, o sea, lo que uno mismo es lo que va a hacer, lo va a consumir. Un ejemplo puede ser la agricultura tradicional, el tejido a mano o la herrería artesanal. Y bueno, y en relaciones industriales no existe un proletariado, ¿no? Porque obviamente es algo que uno mismo va a consumir. El productor es el dueño de la herramienta con la que que va a utilizar. Entonces puede ser un trabajo individual o familiar. Luego, seguimos con los medios de producción industrial. Surge con la revolución industrial del siglo XVIII al XIX y se caracteriza por la mecanización y la concentración fabril. Un ejemplo, pues, en las fábricas textiles, la metalurgia, los talleres industriales. Bueno, en consecuencia, esto trae que surge la clase obrera asalariada, ¿no? Se intensifica la división del trabajo, aumenta la productividad, pero también la explotación laboral, porque hasta ese momento no saben bien cómo manejarlo. Y bueno, en relaciones industriales nacen los sindicatos, las leyes laborales y los movimientos obreros. Siguiendo están los medios de producción automatizados. Estos ya incorporan sistemas digitales, o sea, ahora en la actualidad, ¿no? Que es la robótica o la inteligencia artificial. El trabajo físico se sustituye, ¿no? Parcialmente por las máquinas o el trabajo técnico informativo. Un ejemplo, pues, la producción robotizada, el software de diseño industrial, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Y bueno, en consecuencia, esto incrementa la eficiencia, obviamente, porque las máquinas trabajan un poco más rápido, ¿no? Que la mano humana, que la fuerza humana. Pero también reduce la demanda de mano obrera, como justamente hace rato estaba diciendo. Surgen nuevas profesiones, programadores, ingenieros, técnicos, etc. Se amplía la brecha tecnológica entre países, ¿no? Porque ahora sí la comunicación es más abierta, más rápida. Y bueno, en relaciones industriales obviamente cambian los tipos de trabajo, se aumenta la necesidad de capacitación continua, porque obviamente hay que enseñarles, ¿no? A las personas, a los trabajadores, cómo saber manejar estas máquinas que van a trabajar junto con ellos. Y se replantean los derechos laborales digitales. Luego sigue el papel en el sistema económico en los medios de producción. Según Marx, los medios de producción son los elementos materiales del proceso de trabajo y constituyen la base real sobre la cual se levanta toda estructura económica. Acá tenemos el feudalismo, que era la tierra en manos de los señores, y esto que traía servidumbre. Luego está el capitalismo, que es la propiedad privada, ¿no? Es de uno solo, como empresario.
y es un trabajo ya asalariado para las personas. El socialismo es propiedad colectiva o estatal y es una participación social en general. Y el comunitario es una propiedad comunal, ¿no? Es una cooperación colectiva entre varias personas. Bueno, también que dice, aumenta la productividad y el desarrollo económico. Los medios de producción hacen posible que el trabajo humano sea más eficiente y que se produzca mayor cantidad y calidad de bienes. También los medios de producción generan relaciones sociales o sea, no solo es trabajo, sino que también genera relaciones sociales dentro de la producción, porque no solo tienen un valor económico, sino que también un papel social. La forma en que se distribuye y controla origina distintos tipos de relaciones laborales. Por ejemplo, si pertenecen a unos pocos, surge la división de clases, patrón y trabajador. Pero si son compartidos colectivamente, se promueve la cooperación y la equidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las fuerzas de trabajo. Según Marx, nos dice que la fuerza de trabajo es la capacidad que el hombre tiene de realizar trabajo. Es una mercancía que el trabajador vende temporalmente al capitalista a cambio de un salario. Por eso nos dice que es. Trabajo es la actividad de concretar, de producir, y la fuerza de trabajo es la potencialidad humana de realizar el trabajo. Tipos de elementos. Están los elementos físicos y biológicos, que son las condiciones corporales, de salud, y un ejemplo es la fuerza muscular, la resistencia, reflejos. Luego están los elementos intelectuales o cognitivos, que son, ¿no?, las actitudes mentales que permiten pensar, analizar y planificar. Un ejemplo son la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la creatividad. Luego están los elementos técnicos o formativos, que son los conocimientos adquiridos mediante una educación formal o experiencia laboral, que ya acá vienen pues los ingenieros, técnicos, administradores, operarios. Luego están los elementos psicosociales o actitudinales, que son las habilidades intrapersonales, o sea, emocionales y éticas que uno tiene, ¿no? Que es el trabajo en equipo, el liderazgo, el compromiso, la adaptabilidad. Y los elementos culturales son los valores o costumbres y normas que influyen en la conducta laboral, ¿no? Que es la puntualidad, el respeto, la identidad cultural, la visión del trabajo. Luego también tenemos el valor de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo representa el conjunto de bienes y servicios necesarios para mantener al trabajador y producir su capacidad de trabajar. Marx nos dice que el valor de la fuerza de trabajo se mide por el tiempo de trabajo necesario para producir los medios de subsistencia del obrero. Y luego la importancia en el proceso productivo, ¿no? La fuerza del trabajo es el motor esencial del sistema económico. Los medios de producción, como las máquinas, las materias primas o las herramientas, no tienen valor ni movimiento propio porque necesitan estas fuerzas de trabajo. ¿Qué se refiere? Obviamente a las personas, a los trabajadores, a los seres humanos, que necesitan la acción humana para crear productos de valor de uso y valor de cambio. Por eso Marx nos dice que el trabajo vivo activa y valoriza el trabajo muerto, acumulado en los medios de producción. Y esto sería todo. Le paso a mi compañera. Gracias. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, ¿qué son? Son un conjunto de medios de producción y fuerzas de trabajo. Según Karl Marx, nos indica que las fuerzas productivas son las fuerzas productivas materiales de la sociedad, compuestas por los medios de producción, que son las herramientas, maquinaria, tecnología y la fuerza de trabajo humana, que son las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores. Asimismo, nos indica que estas fuerzas representan el dominio que puede tener la sociedad en la naturaleza y cómo lo transforma en bienes y servicios para su supervivencia. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, les voy a hablar sobre los componentes de las fuerzas productivas. Primer componente son las fuerzas de trabajo, que se refiere al esfuerzo humano orientado a servir a los propios fines y necesidades. Tenemos 4 elementos en las fuerzas de trabajo, que son las capacidades físicas, capacidades intelectuales, capacidades organizativas y conocimiento científico y tecnológico. En las capacidades físicas se refiere a la energía en sí de la persona, del ser humano, y también a la energía y la capacidad manual que pueda tener. También tenemos las capacidades intelectuales, que se refiere al pensamiento y a los conocimientos que éste va a poseer, y las capacidades organizativas, que se refiere a la jerarquía que puede haber
dentro de una organización o los modelos de trabajo también. También tenemos el conocimiento científico y tecnológico. Más que todo se aboca en la ciencia. Ya, siguiente, por favor. Bueno, tenemos los componentes de las fuerzas productivas, que son los medios de producción. En este punto se evalúan los elementos materiales necesarios para llevar a cabo el proceso productivo y generar de alguna manera un elemento o servicio. E incluye dentro de ellos los instrumentos de trabajo y los objetos de trabajo. En el caso de los instrumentos de trabajo pueden ser las herramientas, las maquinarias, la infraestructura, la energía eléctrica. Y en el caso de los objetos de trabajo puede referirse a la materia prima natural, que se refiere esencialmente a lo que es la madera, lo que nos posee la naturaleza, ¿no? También tenemos la materia prima elaborada, que pueden ser los metales ya procesados, la madera o incluso la misma tela. Y por último tenemos los recursos naturales, que son la tierra, el agua, entre otros. Siguiente, por favor. Ya, tenemos las relaciones de producción o base, ¿no? Es un conjunto de vínculos y relaciones sociales que se establecen entre los seres humanos durante el proceso de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes materiales. Tenemos los modos de producción, que son las formas históricas de organización económica y social mediante las cuales una sociedad produce los bienes materiales necesarios para su existencia. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, a continuación tenemos una línea de tiempo. En este caso tenemos los modelos de producción. Tenemos lo que es la primitiva, que es la primera forma de organización social que surgió en nuestra sociedad, basada en una propiedad más colectiva, es decir, que entre todos iban o cazaban o realizaban actividades de producción. Tenemos la asiática, que es la comunidad agrícola autosuficiente bajo el control de un estado despótico centralizado. La esclavista, podemos destacar más que todo en la cultura egipcia, la feudal, que se refiere a que existía únicos dueños o señoríos feudales, dueños de una sola de la tierra, ¿no? Y había personas se dedicaban a labrar la tierra, a trabajar su tierra, a cambio de que les proporcione seguridad. El capitalista se refiere a un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo salarial. Y también tenemos lo que es la socialista o comunista, que se refiere a la planificación centralizada de la economía, o sea, y dentro de esa planificación tendría que haber más que todo bastante igualdad. O sea, ni más ni menos para cada persona, sino todos tenemos que estar iguales. Siguiente, please. Ya. Tenemos la relación entre base y superestructura. La base o estructura económica se refiere a que es el conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones de producción de una sociedad constituye el fundamento material y económico sobre el que se sostiene toda la organización social. La superestructura es el conjunto de instituciones políticas, jurídicas, ideológicas, culturales, religiosas, educativas, artísticas, que se rigen sobre la base económica. La relación que puede existir dentro de esta base y la superestructura es que la base determina la superestructura. Es como si fuera el aderezo, ¿no? Para que surja algo más. Tenemos un ejemplo que es que en el capitalismo el sistema jurídico protege la propiedad privada y el trabajo asalariado. En el feudalismo las leyes defienden los privilegios señoriales y la servidumbre. Gracias.